El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Les vamos a regalar entonces, les decía, este folletito para que ustedes puedan ir aprendiendo más de la palabra del Señor a través de la carta que escribió Pablo a los romanos. Y les vamos a entregar uno a cada uno. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, gracias, hermano. Sigue, coño, hermano. Gracias. Uno a cada uno. Gracias, hermano. Muy bien. Carta a los Romanos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Verso 7, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y quiero titular a este mensaje, el llamado de Dios. Y dice acá el apóstol Pablo en el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado a ser el mensajero del Señor, a ser el ungido del Señor. Ungido significa enviado. Pablo recibió el llamado para llevar la palabra del Señor a los reyes, a la gente que está en prominencia, a los gentiles, es decir, a aquellos que no son judíos. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de aquellos que no son judíos. Y quiero llevarlos al libro de los Hechos, mis hermanos. Hechos capítulo 9. Y dice la palabra del Señor. Verso 3. Mas yendo por el camino, Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, iba con el propósito de ir a traer gente cristiana, de ir a capturar a gente cristiana, gente que buscaba a Dios, gente que le servía al Señor, gente que había dejado la religión muerta que había en ese entonces y que se había convertido al evangelio. Pablo iba en busca de estas personas para capturarlos, para llevarlos presos. Y yendo él por el camino, dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Alguien sabe qué significa esto? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Toparte con el aguijón. ¿Cómo? Toparte. Toparte con el aguijón, toparse uno con el aguijón. ¿Quién más tiene una idea de qué significa dura cosa te es dar coces? Para atrás al aguijón. ¿Cómo? Es como dar patadas para atrás para el aguijón, entonces el aguijón se entierra en la pata del... Ok, póngase de pie, mi hermano. Es como Hebreos 11:38, mano.
37, 38, lo que leen ahí, algo así dice que se escaparon. Ujú. Después, sí. Ok. Hermanito, ¿puede decir lo que dijo hace un rato? Es dar patadas para atrás sobre el aguijón, así los caballos, ¿verdad? Que ellos patean para atrás. Pero cuando ellos patean para atrás, el aguijón se entierra en las patas de los caballos. Ok, eso significa, muchas gracias, hermano. Eso significa dar coces. Es lo que los caballos hacen cuando les quieren poner la herradura. Entonces el caballo patea. Dar coces significa dar patadas. Lo que los caballos hacen cuando les están poniendo la herradura. Dan patadas, dan coces. Entonces ponían el aguijón y en el momento en el que el caballo daba la patada, se lastimaba. Y pues seguramente lo hacían para que el caballo no diera las patadas. Y acá el Señor le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto significa que Pablo se estaba yendo contra la voluntad del Señor. Y en ese momento, el Señor lo bota del caballo. En ese momento, Pablo pierde la vista. Y entonces el Señor le dice, o sea, gran cosa te es dar coces contra el aguijón. Es increíble que tienes el aguijón y aún así accionas contra el aguijón, das patadas, eres rebelde, te estás lastimando y aún así no entiendes. Díganme si no. Muchas veces nosotros hemos caído en eso. El hombre sabe que cada vez que prende un cigarro de tabaco, se está dañando a sí mismo. Cada vez que corre al punto donde venden la marihuana, la compra y se la fuma, se está dañando a sí mismo. Cada vez que consume piedra, se está dañando a sí mismo. Cada vez que bebe alcohol, se está dañando a sí mismo. Cada vez que tiene un encuentro con una mujer que no es su esposa, cada vez que adultera, se está dañando a sí mismo, aunque en el momento la persona no lo vea así. Aunque en el momento la persona tenga la mentalidad, estoy disfrutando de la vida, pero realmente no está disfrutando de la vida. Se está condenando a sí mismo y se está haciendo daño. Tenemos que saber, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, que si un placer más adelante te va a generar dolor, es un placer que no vale la pena tomar. Porque te va a traer dolor. El adulterio le trae dolor al adúltero. La fornicación al fornicario. El que es esclavo de la pornografía, esa pornografía que tanto se ha metido en la mente y en la cabeza, al final le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque le va a impedir buscar a Dios, le va a impedir encontrarse con Dios, le va a impedir tener una vida plena, y todo eso que ha acumulado en su mente, tarde que temprano, lo va a querer llevar a la práctica, y el llevar eso a la práctica le va a traer de igual forma mucho dolor. El consumir drogas. Alguien podrá decir, es que se siente bien, se siente aquí, se siente allá. Pero es algo que te va a traer dolor y mucho dolor. En conclusión, el pecado trae dolor al ser humano. Dolor psicológico, empezando dolor espiritual, dolor psicológico, dolor emocional. Y si la persona no se arrepiente y continúa en el pecado, dolor por la eternidad, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego no se apagará jamás.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, estás viendo que esto te está trayendo un daño, que esto te genera dolor, que esto te lastima y aún así continúas pateando. Aún así continúas haciéndolo. Aún así continúas practicando ese pecado, consumiendo eso que te está consumiendo la vida. Porque es así. ¿Tú crees que estás consumiendo drogas? Más que consumirla, la droga te está consumiendo a ti. Amén. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, es decir, sorprendidos, asustados, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mis hermanos, cuando uno es impactado por el Señor y uno tiene una necesidad, el ayuno no es una opción. El ayuno es un deber, es necesario. Pablo se metió a un ayuno de 3 días. Luego dice acá: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Cuando hablamos de derecha, cuando hablamos de diestra, hablamos del poder de Dios. Amén. La diestra, la derecha, representa el poder de Dios. Pablo estaba en el lugar correcto. Estaba en un lugar cuya calle se llamaba Derecha. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar. Y no me estoy refiriendo a X o Y calle. Me refiero no a un lugar, sino a una condición de estar. ¿Me explico? Que si nosotros estamos buscando a Dios, Pablo en ese momento estaba ayunando, Pablo estaba hablando con él, Pablo estaba orando, Pablo estaba en el camino derecho, en la calle recta, en la calle derecha, en el lugar donde tú y yo tenemos que estar. Si tú y yo estamos en la calle derecha, nada nos va a desviar. Si tú y yo estamos en la calle derecha, nada nos apartará del camino. Nada nos va a derrotar. El diablo no nos podrá tocar. Pero es necesario que estemos en la calle derecha. Dice: porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mis hermanos, muchas veces cuando empezamos en el camino del Evangelio, no logramos ver lo que Dios quiere que veamos. Pero antes de llegar al camino del Evangelio, tampoco miramos, porque el enemigo ha cegado nuestro entendimiento para que no veamos. Muchas veces nuestra familia nos dice: es que no puedes ver el daño que te haces, no te das cuenta el error en el que estás. No te das cuenta que si continúas engañando a tu mujer, van a haber consecuencias trágicas en tu familia, en tu vida. No te das cuenta que si continúas bebiendo alcohol, se te va a dañar el hígado, el estómago, los riñones, el corazón, el páncreas, los pulmones, el cerebro. O sea, abrí los ojos, mira. Pero ¿saben por qué muchas veces cuando el hombre está en pecado no mira las cosas? Porque número 1, el enemigo les ha cegado el entendimiento. Les ha puesto una venda en los ojos. ¿De qué manera llega esa venda a los ojos? En nuestro cerebro hay una sustancia que segrega el cerebro que se llama dopamina. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? ¿Dopamina? Cuando uno hace algo y le genera placer es porque se libera ese neurotransmisor en el cerebro. Pero cuando esta dopamina llega a la parte frontal de nuestro cerebro, lo que tenemos arriba de las cejas, esta área de acá, exacto,
La dopamina bloquea esta área de nuestro cerebro que nos faculta para pensar, para tomar decisiones, para que nos demos cuenta del daño que nos estamos haciendo, para planificar nuestra vida. Entonces ya no podemos pensar con claridad, con lucidez. Y entonces hacemos cosas que nos traen un daño y un daño a los demás. Es como aquella persona que engaña a su mujer, aquella mujer que engaña a su esposo. Se llena de dopamina su lóbulo frontal y ya no se da cuenta de lo que hace. No se da cuenta que está destruyendo a su familia, no le importa. Y por eso es que dicen que el amor es ciego. Y realmente muchas veces lo es. Porque las personas enceguecidas, porque su lóbulo frontal no les está funcionando bien por la dopamina que ha llegado ahí, viven la vida de manera errónea, toman decisiones incorrectas, y no solamente con el adulterio, con el que se droga, con el que bebe alcohol, con el que ve pornografía. O sea, llega dopamina a esa parte del cerebro y ya no pensamos con lucidez, ya no pensamos como Dios quiere que pensemos. Ok, pero cuando llegamos al Evangelio y tenemos un encuentro con el Señor, necesitamos que oren por nosotros, para que miremos lo que Dios quiere que veamos, para que veamos la vida con otros ojos, para que se dé esa transición entre lo que veíamos antes y lo que Dios quiere que veamos ahora. Amén. Entonces, verso 13. Ananías responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. Quiero que pongas atención en esto, mi hermano. Ve. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Desen cuenta la importancia de la oración unos por otros. Y desen cuenta cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo. Por eso constantemente tenemos que estarle diciendo al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Porque entonces van a caer esas escamas de nuestros ojos. Dice, caen las escamas de los ojos, recibe al instante la vista y levantándose es bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Me gusta esto que dice el verso 15. El Señor le dice: ve a Ananías, ve. O sea, aquí estamos hablando de alguien que también fue enviado. Amén. Ananías posiblemente estaba comiendo en su casa, quizá dialogando con la esposa, y el Señor le habla, y lo manda, y lo envía. Y Ananías fue obediente al llamado de Dios. Y resulta que a esa persona que llega a buscar, que es Saulo, que se llamaba en el momento, también en su momento, valga la redundancia, en su momento, el Señor también lo envía a él. Y es tan precioso lo que dice acá: instrumento escogido me es este. ¿Cuántos de los acá presentes creen que pueden llegar a ser instrumentos escogidos por Dios? ¿Sí? Instrumento escogido me es este. ¿Qué tipo de instrumento has sido tú? Los que me ven en redes sociales, ¿qué tipo de instrumento ha sido usted? ¿Ha sido un instrumento de Dios o de Satanás? Quizá antes de estar acá, antes de venir acá, fuimos instrumentos del mal.
En lugar de llevar paz a nuestra familia, le llevamos intranquilidad, desdicha, dolor, sufrimiento. ¿Qué tipo de instrumento eras? ¿Te acercabas a alguien para hablarle de Dios, para llevarlo a la iglesia? ¿O te acercabas a alguien para pedirle dinero y comprar un trago de licor? ¿Te acercabas a alguien para hablarle de Cristo? ¿O te acercabas a alguien para decirle, vamos, yo te invito, vamos, al punto, yo te invito, yo tengo aquí dinero y droguémonos? ¿Qué tipo de instrumento has sido tú? Yo te pido que en este momento tú te cuestiones. ¿Has sido un instrumento de paz o un instrumento de conflicto? ¿Ha sido un instrumento de santidad o un instrumento de pecado? ¿Ha sido un instrumento de libertad para alguien o ha sido instrumento para llevar a alguien a la esclavitud? En algún momento de tu vida alguien te llevó a la esclavitud. A la esclavitud que en un momento dado de tu vida tuviste. Esclavitud a las drogas. Y seguramente tú también fuiste instrumento para que alguien más probara la droga. Y ahora esa persona es esclava de la droga. ¿Qué tipo de instrumento has sido tú? ¿Cuántas cóleras no le diste a mamá o a papá? ¿Cuántas decepciones? ¿Cuántas decepciones a tu esposa? ¿Cuántas decepciones a tus hijos? Y no voy a pedir que levanten la mano. ¿Quién se ha caracterizado por eso que estoy mencionando? Pero si un dado caso, así ha sido tu vida, hoy tienes la oportunidad para cambiar. La oportunidad para ser un instrumento del Señor. La oportunidad para llevar paz, alegría, dicha, tranquilidad a los tuyos. ¿Se recuerdan ustedes de aquel pasaje del endemoniado Gadareno? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, del Gadareno. El Señor lo libertó. Un hombre poseído. Un hombre poseído por demonios, un hombre que vivía en los cementerios, un hombre que andaba sin ropa, un hombre prácticamente con toda la apariencia de un hombre salvaje. El Señor lo libera. Después él recupera su juicio, ya vestido y todo, y le dice a Jesús que se quiere ir con él, que lo quiere acompañar. ¿Qué le dijo Jesús? Ve a predicar al pueblo donde él es. Ok. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Te vas conmigo? Vamos, venite, unite al grupo, unite al equipo. ¿O qué le dijo? No, ve a los tuyos. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Él quería ir a predicar a los demás, él quería ir a ganar almas a los demás, irse de misionero cuando su hogar estaba destruido. Él quería ir a consolar a otros cuando su esposa estaba desconsolada. Él quería ir a aconsejar a muchos hijos cuando sus hijos a lo mejor ya habían tomado caminos equivocados. Él tenía que ir a los suyos, a su familia. Amén. Él tenía que ser un instrumento de bendición para su familia. Porque es allí donde tú tienes que testificar. Claro, no solamente ahí, pero empecemos testificando en nuestra casa, restaurando nuestra familia, enmendando todo el daño que hemos causado. Aquel hombre que ha engañado por mucho tiempo a su esposa y que le ha ocasionado tanto daño y tanto dolor, él tiene que cambiar, arrepentirse y empezar a enmendar, a reparar ese daño. Aquel muchacho que le ocasionó tanto dolor a sus padres por esa conducta rebelde, por esa adicción a la droga, hoy tiene la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, de buscar su libertad y de reparar y enmendar esos daños. ¿De qué manera?
pidiendo perdón en primer lugar. Amén. Pidiendo perdón. Demostrando frutos de arrepentimiento. Papá, mamá, te pido perdón, estoy arrepentido, ya cambié. Estoy buscando a Dios. Y demostrar ese cambio, ese arrepentimiento con hechos, con un buen trato, con cariño, con amor, con halagos, haciendo cosas por papá y por mamá, haciendo cosas por la esposa, beneficiando a los hijos, compartiendo con ellos, recuperando el tiempo perdido. Ese hombre que solo se la pasaba en la cantina, ese hombre que solo se la pasaba buscando la droga, ese hombre que solo se la pasaba en la computadora viendo pornografía, ahora tiene que enmendar el tiempo perdido. Todo ese tiempo tirado a la basura. Hoy tiene que enmendarlo, compartiendo con los hijos, compartiendo con la esposa, compartiendo con los padres. Gracias.